reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por estar allí. Esta noche voy a tener el gusto de conversar con el ex gobernador del estado Lara, es candidato presidencial y actual presidente de la organización política avanzada progresista, el señor Henry Falcón. Ya está por aquí Henry Falcón, ya le vamos a dar acceso. ¿Qué tal, Río Lugo? Buenas ¿Cómo noches, estás? ¿cómo ¿Cómo te estás, ha ido? Henry? Muy bien. Muy bien, bueno, aquí con los problemas de ya naturales y normales de la internet en Venezuela y pidiéndole a Dios que nos ayude a que no tengamos mayores problemas. Bueno, estamos de suerte porque en Barquisimeto ¿Cómo te hay... va, Henry? Bien, te decía que estamos de suerte porque en Barquisimeto hay luz. Lo regular es que no haya. Y son cortes de 6, 7 y Exacto. 8 horas, casi que interdiario, ¿no? Es la calamidad que vive Eso es fundamentalmente increíble. los estados de centro occidente, ¿no? Terrible. Me Me decías, escuchas, ¿no? Lugo, si Avanzada Progresista va a participar en el proceso electoral venidero para el próximo 6 de diciembre, sin duda alguna. Nosotros siempre hemos sostenido la tesis necesaria de buscar una salida en el país a la crisis política, económica y social y al enredo al que nos ha sometido este gobierno por la vía pacífica, democrática, constitucional y electoral. Siempre hemos dicho, siempre, y lo seguimos sosteniendo, yo sé que eso incomoda a un sector que también tiene legítimas razones a tener desconfianza en los procesos electorales en Venezuela, pero estamos convencidos que la política, además de diferencia, de debate, también es ejercicio del voto como instrumento de cambio democrático en cualquier país del mundo. De manera que nosotros estamos construyendo hoy una gran alianza nacional de factores políticos, dejando de lado incluso diferencias que hemos podido tener en el pasado, convocando a todos los sectores en la alianza lo más amplia posible, donde además sectores de la academia, del sector empresarial, más allá de los partidos, donde la diversidad tenga un valor fundamental en este ejercicio democrático para echar de ahí a este gobierno nefasto, incapaz, inepto que representa a Maduro y su camarilla. De eso se trata y en eso hemos venido trabajando. Tú lo sabes que nosotros, con todo y que ha sido muy compleja esta ruta de por lo menos 7 años atrás, con errores que, bueno, deben invitarnos a la reflexión, a corregir tales errores, a volver a convocar, como lo hicimos en el 2015, una unidad sincera, verdadera, fuerte, con un sistema orgánico en la defensa del voto, pero además con una narrativa que genere confianza en la población. Y eso tiene en mucho que ver con la estructura o las estructuras de los partidos, el fortalecimiento de los liderazgos y también el fortalecimiento del voto. ¿A qué apuesta el gobierno? El gobierno apuesta, por supuesto, siempre, más allá de la persecución, busca dividir a la oposición, atomizar, dispersar a los factores democráticos del país, y en eso algunas veces incurrimos en el error, un sector de la oposición, en pretender generar esa desconfianza en nosotros mismos, y bueno, hemos jugado a eso que juega el gobierno, a destruir liderazgos, a destruir partidos y a convocar a la abstención. El gobierno es campeón en la abstención, porque el gobierno sabe que hoy la realidad del país demanda cambio. La gran mayoría de los venezolanos, y así lo recogen todas las encuestas, casi un 90% de la población demanda un cambio de gobierno para poder resolver los problemas de desorden económico y de desequilibrio social en el país. Esos cambios, si ese casi 90% de la población tuviera que expresarse a través de los procesos electorales, como es bien sabido por todos nosotros, el gobierno le teme a las elecciones y fue lo que ocurrió en el año 2015. Fuimos todos unidos, el gobierno no esperaba tener esa derrota aplastante a través de los factores democráticos del país y tuvimos una mayoría verdaderamente importante en la Asamblea Nacional.
con un CNE distinto al que tenemos ahorita, con las condiciones como parte de las que tenemos ahorita, que también serán parte de negociaciones y tendrán que ser también materia de cambio necesario en el desarrollo de este nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la importancia estratégica para la oposición en este momento el mantener a la Asamblea Nacional precisamente del lado opositor? Y visto a que los procesos electorales parlamentarios en el mundo siempre presentan un nivel significativo de abstención, porque tal vez la ciudadanía no maneja o no evalúa conscientemente la importancia de un parlamento. En este momento en especial, ¿cuál es la importancia de participar en este proceso electoral? Fíjate, hay unos elementos que sin duda se convierten en variables importantes solamente para que nos permita aglutinar una vez más las fuerzas democráticas del país, recuperar los liderazgos, recuperar los partidos, reunificar a la oposición venezolana, interpretar ese sentimiento de la mayoría de los venezolanos, repito, de ese 85% que demanda cambio, pero además nos permita también conectarnos con los problemas de la gente y poder intermediar en la resolución de los mismos. Cuando digo intermediar es conectarnos con los grandes problemas de los venezolanos. He allí una de las variables. Los problemas de hambre que hay en el país, los problemas de la economía, la situación de desabastecimiento, el problema de los medicamentos, el problema del agua, el problema de la gasolina, el problema del gas, el problema del salario, etcétera. He allí un primer llamado de atención a nosotros los políticos. Pero además de eso, tenemos por delante una pandemia que amenaza, que además, bueno, liquida la vida de muchos venezolanos y un gobierno que día a día nos muestra improvisación. No es solamente el hecho de dar informaciones de cuántas personas se contagiaron hoy, cuántas se contagiaron mañana. Decíamos hace unos meses atrás, pareciera que el problema de la pandemia está comenzando en Venezuela, hace 30 días atrás. Pero la pregunta siempre será la misma. En condiciones objetivas de operatividad, el sistema de salud pública para poder avanzar en medio de una circunstancia que cada día es amenazante para la vida y la tranquilidad de los venezolanos, el problema de la pandemia. Si a eso sumamos que la gente no solamente tiene el temor de contagiarse con el coronavirus, pero tiene que salir a comprar comida y tiene que salir a ver cómo completa un real, porque no hay posibilidades en esta separación de dos grandes sectores, quienes tienen acceso a los dólares y quienes no tienen acceso a los mismos. Bueno, ver cómo completa medio para un real o un real para un bolívar, para ver cómo lleva el alimento a su casa. Si además de esto, el problema de las enfermedades, la gente que tiene que estar pendiente del gas, que tiene que estar pendiente de la luz, que hoy no tiene agua, pero que además no tiene cómo movilizarse por el problema de la gasolina. O sea, nosotros vivimos una tragedia en el país. Ahora, frente a esa tragedia, ¿qué vamos a hacer si las rutas que escogimos, y en esto yo no quiero entrar en contradicción con los compañeros que todavía sostienen esa estrategia, la estrategia de quienes en un momento dado han convocado que si de repente un levantamiento de la Fuerza Armada, el acompañamiento de la comunidad de intervención militar extranjera en nuestro país, no estamos de acuerdo con ninguna de las dos, o quienes pudieran apostar a un estallido social, o que se agudice la situación en el país invocando más sanciones económicas, cosas con las que estamos de acuerdo en el orden individual. O sea, nosotros estamos de acuerdo con las sanciones a personas por violación de derechos humanos, por lavado de dinero, por tráfico de drogas. Ahí estamos de acuerdo nosotros con las sanciones personales. Ahora, las sanciones que van a afectar el desarrollo regular de abastecimiento, de alimentos, de medicinas, etcétera, no lo podemos compartir. Ahora, apostar a eso, ya después de casi 2 años, independientemente, bueno, de que se hizo un gran esfuerzo y que además, bueno, se desarrolló una ruta, lamentablemente, no hubo éxito en esa ruta. Entonces, eso obliga a que tengamos que repensar la estrategia,
recomponer fuerzas en la oposición, aglutinar esa fuerza y abordar la estrategia del voto, que es donde está la gran mayoría de los venezolanos que rechaza el gobierno. Ahora, es allí el llamado a esos factores, a que más allá de nuestras diferencias, porque esa es la oposición nuestra es diversa y tiene que ser así, tenemos que tener nuestras propias diferencias, porque no podemos todos tener el mismo pensamiento. Recordemos que la oposición venezolana, bueno, hay factores de izquierda, de la centroizquierda, sectores además que no pertenecen a partidos políticos, pero conforman la gran oposición, que hoy tiene una mayoría en los sectores independientes del país, no así en los sectores de partido. Entonces, si nosotros nos unimos de verdad y hacemos lo propio, lo que hicimos en el 2015, no hay trampa que valga. No hay garantía absoluta que pueda a su vez otorgar el Consejo Nacional Electoral si la garantía la tenemos nosotros en la movilización del voto y en el resguardo de ese voto, en atención a que se respete la expresión soberana del pueblo venezolano. De eso se trata. Aquí no se trata solo de que vivamos siempre unos atacándolos a los Ahora, otros. el papel, ahora, Henry, ¿cuál es el papel real de la Asamblea? El papel real de la Asamblea es el de servir de instrumento para derrocar al gobierno. ¿Es ese el Es que papel de la Asamblea? fíjate, yo creo que la primera tarea de la Asamblea es iniciar un proceso de reinstitucionalización del Estado venezolano. Y de allí parten buena parte de los males del país. Ni siquiera es la politización de las instituciones del país, es la partidización de todas las instituciones del país. Hablamos del Poder Judicial, hablamos del Poder Electoral, todo lo que tú vayas a buscar en Venezuela, cuando digo partidización, estamos hablando de que en todo eso tiene metida la mano el PSUV. Ni siquiera es el gobierno, cuando nosotros vamos a unas elecciones, contando además con esa gran mayoría, tenemos que enfrentarnos al PSUV, al gobierno, y tenemos que enfrentarnos al Poder Judicial, al Poder Electoral y a todas esas instituciones que no se encuadran en el mandato constitucional de autonomía, independencia, que es la garantía para que haya un verdadero equilibrio de poderes en el país. Ahora, ¿qué debe hacer esa nueva Asamblea Nacional, esa Asamblea diversa? Hacer oposición al gobierno, ejercer control a un gobierno que nadie lo controla actualmente. Repito, porque no hay ese equilibrio. Iniciar el proceso de reinstitucionalización del Estado venezolano. Decía Rafael Simón Jiménez que este nuevo Consejo Nacional Electoral tiene un periodo solo de 6 meses. O sea, después habrá que designar desde la Asamblea Nacional el Consejo Nacional Electoral. Hay que iniciar el proceso de revisión para la designación de un nuevo TCJ y así todas las instituciones del Estado venezolano. Cuando ello comience, y comencemos además de eso, a recuperar el voto, a recuperar la confianza en las organizaciones políticas, a recuperar el liderazgo del país, el liderazgo comprometido con el cambio democrático, yo estoy seguro que el gobierno nacional y su partido y sus instituciones, entre comillas, hasta ahora, no van a tener capacidad de maniobra, así como no han podido maniobrar para cambiar la realidad económica del país. Este es un gobierno fracasado, un gobierno de ineptos, un gobierno de incapaces, un gobierno que nos trajo aquí aún a sabiendas que la situación económica iba a empeorar. Iba a empeorar porque no se tomaron las decisiones que se debieron tomar. Sabían que los servicios de energía, de agua potable, etcétera, como cualquier servicio, demanda un programa de mantenimiento con un cronograma de inversión a tanto tiempo, etcétera. No lo hicieron porque ellos son muy finos para la política perversa, pero muy malos para generar confianza y para generar políticas de Estado que atiendan a las necesidades de la gente. O sea, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de éxito, tenemos que echarlo de ahí, pero lo vamos a echar a través de los votos, por el camino pacífico, democrático, y las instituciones que deben acompañar este proceso, como la institución de la Fuerza Armada Nacional, que está allí también expectante, ¿no? Pero que también sufren los mismos problemas del pueblo de a pie. El Guardia Nacional, el teniente, el capitán, que tampoco comen y que ganan miserias de sueldo, el coronel o el general. Ahora, nosotros no podemos darle los elementos a esa institución de la Fuerza Armada
para que se convierta entonces en un elemento de perturbación frente a las fuerzas opositoras democráticas del país. No, por el contrario, vamos a ceñirnos a las previsiones de la Constitución y vamos a lograr también ser reconocidos por esa Fuerza Armada, que va a ser la misma de un futuro cuando tengamos un nuevo gobierno en Venezuela, en el nombre de Dios. ¿Cuál crees tú, Henry, que es la principal amenaza que se cierne en este momento contra el proceso electoral del 6 de diciembre? Por ejemplo, Rafael Simón Jiménez me decía hace poco en una entrevista que él ve como principal amenaza a la pandemia. ¿Tú estarías de acuerdo con esa observación o hay otra amenaza, además de las obvias, contra ese proceso electoral Bueno, por del 6 supuesto de que diciembre? la pandemia y allí debe el nuevo Consejo Nacional Electoral, donde está Rafael Simón y hay otro rector, bueno, que fueron de alguna manera también producto de una negociación política. Esa es la verdad, como ha sido en los últimos años. Y creo que en los últimos años un solo Consejo Nacional Electoral fue producto de un acuerdo de partidos de la Asamblea Nacional. Los otros fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia. Revisemos allí, ¿no? Ahora, la pandemia sin duda alguna es una amenaza. La abstención es un enemigo. ¿Me explico? La pandemia sigue siendo una amenaza. Ojalá en el nombre de Dios y ese pico que se dice pudiera alcanzar el país en el mes de septiembre, el mes de octubre, y comience un poco a regularizarse la situación de la pandemia. Ojalá, yo no soy especialista en la materia. Entiendo que en esto se trabaja y es un poco lo de la cuarentena, aunque veo mucho desorden de acuerdo al criterio de cada gobernador y de cada alcalde, ¿no? Pero si eso fuese así, yo creo que nosotros deberíamos entonces centrarnos en derrotar ahora al enemigo, después de la amenaza. El enemigo es la abstención. De allí la convocatoria a todo el país, de allí la necesidad de una unidad real, sincera, eficaz, una unidad que convoque sin ninguna excepción a todos los factores opositores del país. Los factores opositores, hoy en Venezuela, somos el 85% de los venezolanos que rechazamos el gobierno, no son exclusivamente los partidos. Los partidos que conforman el llamado G4 son parte de la oposición, pero no son la oposición del país. La oposición somos más de 35 organizaciones políticas nacionales y por lo menos 70 organizaciones políticas regionales, y el país, cuando hablo del país, no hablo del país político, hablo del país nacional. Cuando hablo del país nacional me refiero a ese 85%, en el entendido que los partidos políticos hoy, así lo recogen todos los estudios de opinión, los partidos políticos de oposición al gobierno en Venezuela, hoy lamentablemente no representamos el 15 o el 16%, así lo recogen todos los estudios de opinión del país. Por eso digo, las encuestas reflejan algo que es muy claro. La gente quiere una salida pacífica, la oposición es mayoría en el país, y de esa oposición la gran mayoría son los sectores independientes y no los partidos políticos. Aquí hay dos bandos. Nosotros, la mayoría del pueblo, la mayoría de los ciudadanos, está en el medio de una especie de sándwich que hacen dos bandos, dos extremos, el gobierno y un factor de la oposición. ¿Cómo observas tú en ese juego duro que hay, juego duro por un lado con el 30 de abril, con el macutazo, y juego duro por el otro, de parte del gobierno, con la llamada judicialización de los partidos? ¿Cómo observas esa jugada del Bueno, gobierno? ¿Y cómo observas la reacción opositora frente a esa bueno, estrategia? yo lo que creo es que el gobierno ha salido airoso en su estrategia de acabar con partidos, acabar con liderazgo, acabar con el voto, seguir dividiéndonos a nosotros todos los factores de oposición, generar expectativas en un sector de la población para luego no cumplir, ir acabando con lo poco que queda del país, con las riquezas del país. Bueno, es un carrito chocón en materia de relaciones internacionales, pelea con todo el mundo, radicaliza posiciones desde adentro, mete miedo, etcétera, y la oposición, un sector de ella, lamentablemente cae en ese juego. Todo aquel
que convoca la abstención está convocando prácticamente apoyar a Maduro. Esa es mi opinión, con respeto a todos los que expresan ese sentimiento. Pero fíjate, cuando aquí hablamos de la salida del año 2014, que no compartí, y pudo ser en un momento dado, frente a una situación del país, bueno, pudo ser una ruta con una estrategia, con unas acciones, con unos objetivos, pero no tuvo éxito. Es más, recordemos los estudios de opinión después de ese evento del año 2014, el gobierno subió 11 puntos en las encuestas. ¿Y qué tuvimos como resultado? Muertos, heridos, presos y muchos compañeros políticos en el exilio. Vino entonces el año 2015, una buena victoria, y de allí que la política, en mi opinión, la política con P mayúscula, es la política que podemos abordar desde la realidad de la gente y desde la conciencia del político. Yo nunca he negado la negociación, llámelo diálogo, llámelo concertación, entendimiento, pero esa es parte de la política. La negociación, el diálogo, la diferencia, el debate, eso es consustancial al hecho democrático, a lo político, y es la política la que tiene que imponerse en el país. La abstención es la nada, la abstención es la antipolítica. Ahora, después digo, fuimos en ese 2015, se obtuvo una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional. En mi opinión, creo que el mejor momento para una negociación, y como dice el buen amigo Jesús Seguía, era como para comenzar a comerse el elefante por pedacitos y no procurar tratar de comérselo todo de una vez. Había que hacer política y pudimos ir a un proceso progresivo, como en efecto se adelantó en muchos casos. Aquí hubo negociaciones en Caracas 2 veces, aquí hubo negociaciones en Santo Domingo, hubo negociaciones en Barbados, en Oslo, etcétera. Ahora, todos esos procesos de negociación a los que nosotros apostábamos, apostábamos en condiciones concretas, de resultados concretos. Estamos hablando de una negociación eficaz, política, con resultados. Bueno, lamentablemente se convirtieron en grandes frustraciones para los venezolanos, pero también el desarrollo de la estrategia o del camino de la ruta extremista. Termina 2015. Yo creo que la gente puede recordar buena parte de lo que ocurrió en el 2015, la instalación de la Asamblea. Era el mejor momento. Cuando tú tienes un adversario debilitado, muy debilitado, tienes capacidad de movilización de calle, tienes acompañamiento internacional, ahí es donde tú puedes apelar a lo político a través de la negociación para ir alcanzando de manera progresiva los espacios. ¿Qué venía después? Venían las gobernaciones. Entonces tenías que buscar espacios, no ir vendiendo espacios, sino ganar espacios. Bueno, un sector llamó a la abstención. Después vino entonces el desarrollo de una segunda estrategia de calle, creo que fue 2017. 2017. En el 2017, más heridos, más destrozos, más muertos, más gente en el exilio. ¿Y qué logramos? Nada, nada. El gobierno volvió a subir su perfil, entramos en la nada. Vino el 2018, en mi opinión, una gran oportunidad. Y nosotros planteamos una transición democrática con un gobierno de unidad nacional. Y dijimos, un gobierno incluso donde haya la posibilidad de acuerdos políticos para hacer revisiones al texto constitucional. Que ese gobierno de transición fuese un gobierno de 2 años, con un programa único de gobierno concertado con el país. ¿Qué decíamos nosotros? Lo primero es convocar a la paz. Ahora un proceso de concertación, de entendimiento nacional, como lo hiciera el pueblo chileno frente a la dictadura de Pinochet. Y lo lograron. Y como ha sucedido en buena parte de países del mundo, hay estudios sobre transiciones en el mundo que ha adelantado John Magdaleno. Bueno, que solamente tenemos que vernos allí, en ese espejo, ¿no? Ahora, después que ocurre todo esto, pasó 2018, bueno, en mi opinión se perdió esa oportunidad y nos dijeron de todo. Bueno, recuerden que yo iba a ser vicepresidente, yo iba a ser embajador de Colombia, aquí está mi hijo Dani y por aquí están todos mis hijos que se supone que vivían en España. Yo recuerdo una vez fui a La Guaira y sacaron toda esa información de que Henry Falcón era compadre de Diosdado Cabello porque había hecho el bautizo de un nieto, etcétera. Toda esa mentira, ¿vale? Y operaron todos aquellos laboratorios.
Y en el momento en que la gente comenzó a pensar que podía salir a votar, una campaña bestial los últimos 15 días. Cuando digo una campaña bestial, comunidad internacional, se expresaron los empresarios, bueno, la iglesia, ruedas de prensa, las universidades. Bueno, había que ver el Twitter. Una especie de todos contra Todos, Falcón. después que termina el año 2018, bueno, comenzamos en un proceso de reagrupamiento de la oposición y comenzamos a tener unas conversaciones muy fructíferas. Yo, por ejemplo, siempre sostuve muy buenas conversaciones con Enrique Capriles, con Henry Ramos, con Manuel Rosales, etcétera, con Enrique Márquez, en esto de no perder esa visión de unidad nacional y de reconvocar a la gente al camino, bueno, al camino democrático para vencer al gobierno. Después tuvimos unas reuniones incluso con el propio Guaidó, con algunos sectores también, reuniones donde de repente estaba por videoconferencia Julio Borges y el propio Leopoldo López. Eso es verdad. Ahora, en esas conversaciones, jamás nosotros abandonamos nuestro criterio. Y por eso podemos decir hoy, nosotros no solo propugnamos la verdad ante el pueblo, sino también nuestra razón ante la historia, la coherencia. Y es lo mismo que sostenemos hoy. Si nosotros decimos democracia, política, es diferencia, es debate, pero también es voto como instrumento de cambio democrático, el día que salga yo invitando, no a una manifestación pacífica, sino invitando a que venga un país extranjero con su ejército a tratar de liberarnos en Venezuela, sin medir las consecuencias de ese hecho, si ocurriera, entonces ese no es Henry Falcón. Yo soy un gran mentiroso. Entonces, yo me apego a la política, yo me apego a la Constitución, yo creo en el camino pacífico, yo creo en el hecho democrático, aún a sabiendas que lo que tenemos al frente son unos bichos. O sea, vamos a estar claros. Pero esos bichos no son distintos a los que han ocurrido en procesos de cambio democrático en otros países, donde incluso han derrotado dictaduras más férreas que el gobierno autocrático que tenemos en Venezuela. Ahora, digo, pasó el 2018 y llegamos al 2019. Nosotros respetamos el acuerdo, aunque no era el acuerdo de la Asamblea Nacional. No era el acuerdo, no, perdón, sí era. Le correspondía en ese momento, creo que la directiva de la Asamblea Nacional a voluntad popular. Bueno, se respetó el acuerdo. Ahora, nosotros también fuimos sorprendidos, como fue sorprendido parte del país, aquella juramentación en la plaza, etcétera, con las connotaciones que eso tuvo. O sea, habría que revisar también el texto constitucional. Yo no quiero profundizar en el hecho, no quiero generar más contradicción ni confrontación con nadie. Pero después vinieron una serie de hechos que nosotros no compartimos. 30 de abril, después del 30 de abril, que dijimos que fue una gran, además de un error, fue una gran estupidez. Vinieron los otros hechos de que, bueno, no convoco entonces a la OEA, entonces que apliquen la Carta Interamericana, o vamos a aplicar a invocar el TIAR, o hay quienes salieron enviando una carta al Comando Sur del ejército norteamericano para que entonces viniera a nuestro país. Después aquello de la invasión militar necesaria y aquellos que le decían a los militares, bueno, hay que dar un golpe de Estado. Hermano, en ninguno de esos escenarios, y de esos podemos tener la seguridad, no vamos a salir gananciosos, ni la oposición, ni los venezolanos. Nadie puede jugar al caos, al desorden. Eso es una gran caja de sorpresa. Y es un poco, después de eso, fíjate dónde estamos hoy. Vamos entonces ya para el año, estamos en el 2020, el deterioro del país, prácticamente este país se lo puso de sombrero Maduro, destruyeron el país, destruyeron las instituciones, destruyeron la economía, destruyeron los servicios. Y la gente hoy tiene más desconfianza de nosotros los políticos. Los partidos nuestros están muy golpeados. El voto lo destrozaron. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene un proceso, y así debería ser, de reflexión, de rectificación, de reagrupamiento de esas fuerzas, de recuperación de espacios políticos, a los fines de aglutinar una fuerza que permita dar al traste e interpretar el sentimiento de ese 85% para echar de ahí a estos señores democráticamente, de manera pacífica, y eso es perfectamente posible. Es como alguien que dice, bueno, nadie puede entender que en Venezuela
el 85-90% quiera salir de Maduro, y Maduro tiene la gestión más nefasta que se haya podido conocer en los últimos 100 años de historia republicana en Venezuela. Bueno, ¿y cómo es posible que esté allí? ¿No habrá algo de errores también de nosotros los políticos opositores en el país? Ahora, no vamos a poder entonces reconocernos, bueno, reflexionar sobre eso. Y digo los errores de todos, sin excepción. Todos los que hemos cometido errores. Yo creo que estamos llamados en eso, en atención de las necesidades de la gente y en atención pues a la situación de caos estructural que se vive en nuestro país. Ahora fíjate, Henry, en estos ya 21 años, largos 21 años que hemos tenido los venezolanos, la oposición, analizando el papel de la oposición, se ha manejado entre momentos, yo lo llamo particularmente de lucidez, cuando se encamina hacia lo electoral, y momentos aventureros, que todos han terminado en fracaso. ¿Por qué estos sectores extremistas siempre logran imponerse a los sectores democráticos que tratan de hacer la política? ¿Por qué se ha permitido? ¿Por qué estos sectores democráticos han permitido que estos sectores extremistas se coleen, tomen las riendas del control de la oposición y entonces pauten los caminos que todos han sido de fracasos, esos caminos aventureros? Porque si esto sigue así, entonces esto va a ser un nunca terminar y siempre va a estar el país entre esas dos aguas de las vías democráticas y las vías aventureras. Claro, fíjate, no es todos los factores opositores en el país, porque en el caso nuestro no ha sido así. Y por eso somos vilipendiados y vapuleados y atacados. Bueno, yo no creo que haya un político que hayan atacado más en estos últimos 50 años que a mí. Y nosotros seguimos manteniendo nuestra posición. Y seguimos allí está Avanzada Progresista, con sus principios y sus banderas en alto. Y nosotros seguimos apostando a la salida democrática. Sí, seguimos creyendo en la política, aún a sabiendas, te repito, que lo que tenemos al frente es un gobierno de irresponsables. Ahora, ese sector, bueno, hay un sector que tiene mucho poder de ataque mediático. Y hay un sector de la oposición, bueno, que se les calla, pues por temor. Hay gente que le tiene mucho temor al Twitter, mucho temor a las redes. Bueno, y hay un uso, en algunos casos desmedido y desnaturalizado de un medio de comunicación tan importante como es el medio que hoy podemos tener a la mano, producto de las nuevas tecnologías, el Twitter, el Instagram, el Facebook, etcétera. Entonces hay gente que se neutraliza con eso. Y operan también los laboratorios, porque hay laboratorios desde el exterior y no hay que ser hay que pensar mucho pues para darse cuenta que este que está aquí opera con este sector. Y de ese sector extremista pareciera que son 2 toletes o 3 toletes, entonces este opera con este otro sector, pero los 2 sectores operan contra nosotros. Entonces, ciertamente hay una carga desigual en el manejo comunicacional. Y además del manejo comunicacional, cómo ellos logran influir en un sector de la oposición que lamentablemente, hermano, piensan más desde el odio que desde la razón. O sea, le meten mucha pasión a todo esto. Claro, hay mucha desesperación, mucha frustración, mucha desconfianza. Eso es verdad, eso es verdad. Pero aquí se trata de aplicar la razón, la lógica, el sentido común a las cosas. Buena parte de lo que está ocurriendo aquí lo dijimos nosotros. Bueno, revisen todo lo que nosotros hemos publicado, incluso desde hace 7 años, y nosotros no hemos cambiado nuestra opinión, ha sido la misma. Ahora, hace menos de 2 años atrás, cuando comenzó el ejercicio de esta ruta, nosotros hicimos algunas alertas y hemos procurado no meternos en el fango de la batalla de la guerra sucia.
Y no albergamos, yo no albergo odios ni revanchismo frente a nadie en lo absoluto, porque yo no vine a la política a buscar y a hacer enemigos. Yo vine a la política a tener diferencia. Y esto que digo aquí lo decía cuando era alcalde y cuando era gobernador, y cuántas cosas no se hizo, ¿vale? Por ejemplo, aquí mismo, pues bueno, no, hay que sacar a Henry del camino, por diversas razones, las razones que sean. Pero nosotros vinimos a la política a construir, no a destruir. Nosotros vinimos a la política a habilitar la racionalidad, no el ejercicio de la malsana política de la violencia. Ni tampoco yo vine en estos momentos a poner un mensaje en un tuit para que entonces el mensaje complazca los sentimientos de un sector que opera desde la irracionalidad o desde el odio, cuando yo como político debo intermediar en función de propuesta, de resolución de los problemas de la gente y especialmente de la verdad. La verdad. Y nosotros estamos obligados a hablarle con la verdad al pueblo venezolano. Y aquí hay mucha gente que le ha dicho mentiras tras mentiras, pero también hay gente que se ha acostumbrado a que le digan mentiras y cuando se le dice una verdad se ponen bravos. Ellos prefieren que le digan mentiras. Y recordemos que la verdad es una sola, no hay medias verdades. Y la verdad permanece, persiste en el tiempo. La mentira se derrumba a la vuelta de la esquina. Henry, en este momento, ¿cuáles son las principales materias de discusión en el marco de la mesa de diálogo nacional, que ya está próxima a cumplir un año? Bueno, mira, yo he sostenido yo, como tú sabes, no asisto a la mesa, pero las veces que he asistido, yo siempre sostuve que era prioridad plantear soluciones en el ámbito económico y social. Yo decía, nosotros podemos, y no es que sea menos importante, pero tiene una relevancia particular, por ejemplo, el tema del salario y la necesidad de dolarizar los salarios y dolarizar los sueldos y dolarizar las pensiones, porque la gente no come. Entonces, un pensionado que cobra de repente la pensión, no sé, 400, 500 mil o 600 mil, y a la vuelta de la esquina eso le da para una empanada y no le alcanza ni siquiera para la malta. Entonces, más es el tiempo que pierden los abuelos en esas interminables colas para lo poco que le alcanza una pensión. ¿Cómo vive un trabajador con el salario mínimo venezolano de $2? Pero además de eso, tú vas ahorita a cualquier parte y todo está dolarizado. El gobierno negó aquello cuando nosotros lo planteamos en el 2018. Ahora, no solamente la dolarización del salario, de las subvenciones, de las pensiones, etcétera. Nosotros también hemos venido sosteniendo, bueno, de que tiene que haber un verdadero equilibrio de entendimiento, de encuentro con los factores productivos del país para reactivar el aparato productivo que está caído. Así el gobierno saque yo no sé cuántas por venezolana de televisión, que tractores por aquí, son los mismos tractores, agarran los tractores portugueses, los llevan para allá. Esos son grandes mentirosos. Ahora, esa manipulación ya no está recogida en los mismos términos de hace un año atrás. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los políticos en el marco de la política, más allá de proponer cambios en la estructura económica del país? Por supuesto, buscar que haya una relevancia en el marco de los factores productivos nacionales, generar la confianza, no la va a generar este gobierno, para poder captar inversiones y reactivar también el aparato productivo en alianzas estratégicas con factores externos. De allí la necesidad de recuperar también nuestras relaciones internacionales con todos nuestros socios comerciales, así como Estados Unidos, ¿por qué no? Con España, así como con Rusia, con todos, donde prive el respeto a la soberanía, a los principios, al principio de autodeterminación de los pueblos, al respeto de nuestras instituciones, pero también buscando equilibrios sociales que puedan garantizar los alimentos a los sectores más vulnerables del país, etc.
Eso es importante, como importante también es la política. Nosotros en la mesa de diálogo nacional, recordemos, bueno, aquí esto íbamos sin rumbo. Y de allí que nosotros dijimos, bueno, estaban las negociaciones de Barbados y fue más fácil satanizar lo que nosotros dijimos. Nosotros dijimos, sí, hay que nacionalizar el diálogo. El diálogo de los venezolanos y hacerlo público, no escondido, porque aquí hay mucha gente que dice que no dialoga, pero te aseguro que son pero centenares de diálogos escondidos. Ahora nosotros dijimos, ¿no? ¿Por qué tenemos que dialogar escondidos? Si eso es parte de la demanda del país. Y de allí aquella iniciativa de la incorporación, la reincorporación de los parlamentarios del gobierno a la Asamblea Nacional, y de allí la necesidad de que se produjera un acuerdo entre ellos. El primer acuerdo tiene que ver con el reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional, pero además de eso, bueno, la necesidad de cambiar todo lo que es la estructura electoral venezolana, en este caso el Consejo Nacional, y no estamos hablando solo de los rectores, estamos hablando de los rectores, de los órganos de dirección, de todas las direcciones regionales, estamos hablando además de condiciones electorales que permiten incluso hacer revisiones de instrumentos legislativos, para que haya garantías, para que haya también acompañamiento y observación internacional, y para que haya confianza en el proceso electoral venezolano. Y de allí la necesidad de que nosotros, bueno, lográsemos buena parte de lo que ya se venía discutiendo en Santo Domingo. Porque buena parte de lo que se acordó por la Mesa de Diálogo Nacional era lo que ya venía debatiéndose en Santo Domingo y en Barbados. Revisen, pues. Revisen. Ahí se habló de el 221, el 3-2, etcétera, en la Asamblea Nacional. Ahora, allí lo que pudo producirse fue una alianza de todos los factores de la Asamblea Nacional para no permitir que se produjera la omisión legislativa y a posteriori el Tribunal Supremo de Justicia designara el nuevo Consejo Nacional Electoral, el acuerdo, porque la Asamblea Nacional, y eso es aquí y en todas partes del mundo, en la Asamblea Nacional opera la diversidad política para el debate, para la discusión, pero también para los acuerdos. En todas partes del país, incluso la materia legislativa es producto de acuerdos. ¿De quién? De los factores políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Muchas veces tú ves a alguien que en la tribuna se tiran esos discursos y abajo lo que están es conversando. Entonces aquí lo que hay es que poner los pies sobre la tierra, hablarle con la verdad a la gente, dejarse de fantasías, de improvisaciones. Aquí ya estamos listos, aquí no hay cabida a las fantasías y que mañana se produce esto y la gente le genera de repente una expectativa y mayor frustración a la que tenía el día anterior. Y de allí, bueno, revise usted hoy, cuando se hace un estudio de opinión, bueno, la credibilidad de los políticos y la credibilidad de los partidos, bueno, ¿se ha encargado quién? Se han encargado el gobierno y un sector de los políticos opositores del país, que son los mismos que agarran y si alguien dice algo distinto a lo que ellos piensan, porque ellos no conciben la diversidad y la pluralidad en el ejercicio de la política del lado de la oposición, entonces enfilan toda su batería, hay que destruirlo. Y así se han encargado también. Y en esto pareciera que es un juego de ambos sectores extremistas, cómo acabar con la racionalidad, cómo acabar con el ejercicio del voto, cómo acabar con la política y conducirnos, porque parece ningún resultado positivo ni aquí en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Nos quedan ya 4 minutos de entrevista, Henry, y quisiera que los dedicaras a señalarnos cuál es la ruta que ves, cuál es el camino que ves siendo lo más objetivo posible de salida y en qué tiempo a esta situación. O sea, ¿cómo logramos
realmente salir de esta situación y por la vía pacífica. Y cómo se logra conectar nuevamente con las grandes mayorías del país, que como lo reflejan las encuestas, y tú lo has dicho, no quieren en este momento prácticamente saber nada del estamento político. Estamos entregando todos los espacios que no son muy propios. Nos hemos dedicado a autodestruirnos. Cuando digo autodestruirnos, estoy hablando de liderazgos, de partidos, etcétera, y de satanizar a todo aquel que habilite la política y que le diga la verdad a la gente. Entonces yo creo que eso comienza desde allí. Tenemos que reformular la política y, por supuesto, regenerar la oposición democrática en el país. Tenemos que ir a la búsqueda de espacios políticos que nos permitan, en esa unidad de criterio, en esa narrativa futura, pero también en ese reacomodo de la política y en esa aglutinación de fuerza, bueno, nosotros tener también cómo responder frente a cualquier evento electoral. ¿Para qué? Porque nosotros no solo debemos apostar a tener una mayoría en la Asamblea Nacional, nosotros tenemos que ir al rescate de las gobernaciones y tenemos que ir al rescate de las alcaldías y tenemos que desde estos espacios políticos recuperados tenemos que invocar ahora sí con más fuerza el referéndum revocatorio que está en la Constitución. Pero tenemos, hermanos, que reagruparnos. Si no nos reagrupamos y seguimos dispersos y seguimos acabándonos entre nosotros mismos, si seguimos atacándonos, si seguimos desvirtuando la política para hacer entonces de los partidos un cementerio y para hacer de los liderazgos unos desechos de los liderazgos políticos de oposición y para hacer del voto simplemente una caricatura, entonces el gobierno seguirá a sus anchas. Seguirá allí por años y años hasta convertirnos en Cuba, en un gobierno como el de Cuba. Nosotros estamos obligados en coincidir, en reagruparnos, en reencontrarnos. Estamos obligados a fortalecer la unidad opositora democrática en el marco de nuestras propias diferencias. Yo creo que eso es importante y por ello también el diálogo también debe ser importante a lo interno. No es el diálogo frente al gobierno. Ojalá ahí pudiéramos reunirnos todos. Ahora, esa reunión donde podemos converger con visiones, yo estoy seguro, distintas, pero en un propósito común, que es de salvación nacional, bueno, podamos sacar lo mejor de ese encuentro, reconocer dónde hemos fallado, dónde tenemos que redireccionar, dónde tenemos que retomar esta política y dónde debemos dejar otras atrás. Y eso es lo que nos va a permitir, primero, no comerle casquillo al gobierno, no jugar a la dispersión a la que apuesta el gobierno y no seguir convocando a la nada, o sea, convocando a la abstención. Tenemos que salir a votar y si lo hacemos, ganamos en el nombre de Dios porque somos mayoría frente al gobierno. Estamos hablando de casi un 90% de la población. Si todos nos movilizamos y defendemos nuestro voto, no hay trampa que valga, querido hermano, no hay ventajismo que valga. Ahora, si nos abstenemos y vivimos siempre encrochados, haciéndole caso a los mismos que siempre han llamado la atención, bueno, el gobierno va a seguir gozando un pullero allí, haciendo lo que quiere el país y destruyendo a Venezuela. Yo creo que está en nosotros asumir con nacionalismo, con criterio, con responsabilidad frente al país y frente a la historia, en el nombre de Dios. Henry, bueno, nada, darte las gracias por esta conversación de esta noche, por permitirnos conocer tu visión sobre el país y sobre las alternativas que tenemos los venezolanos. Y bueno, y invitarte a una próxima oportunidad para que continuemos conociendo de esa visión de país que tiene Henry Falcón y la organización que dirige, que es Avanzada Progresista. Un placer, Río. Un gran abrazo, muchos saludos. Saludos a Venezuela y los que se conectaron con nosotros, un abrazo y bendiciones a todos. Sí, amigos digitales,
Muchas gracias por seguirnos esta noche. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y agradecimiento por estar allí. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches a todos.